de lo que fue este trabajo. La lucha contra el contrabando está en el momento más crítico, a tal extremo que los militares tuvieron que quemar los vehículos con mercadería ilegal porque los traficantes se organizaron y los atacaron. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Bueno, recordemos que son 861 kilómetros de frontera que Bolivia comparte con Chile. Y bueno, la lucha contra el contrabando está en este momento en su punto más álgido, como han señalado incluso varios medios de comunicación. Estamos con el viceministro de Lucha contra el Contrabando, a quien le agradecemos mucho su presencia, viceministro. Un placer, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Estamos viendo algunas de las imágenes, incluso hay imágenes que han llegado hace algunos momentos para poder actualizar la información de lo que ha ocurrido. Sí, aparte de los 106 vehículos que han afectado a los contrabandistas, de los cuales 25 han sido incinerados, las Fuerzas Armadas continúan con su trabajo allá en la frontera. Por ejemplo, el día de hoy, en el sector de Yica, en varias oportunidades yo he expresado la preocupación de la vulnerabilidad que tenemos para el control en lo que es el salar de Coipasa y detrás del salar de Uyuni. El día de hoy, en la madrugada, las Fuerzas Armadas en el sector de Yica, entre Zixigua, Yica y La Queca, han comisado 8 vehículos. Después de hacer este comiso, los contrabandistas se organizan y agreden a las Fuerzas Armadas. A consecuencia de eso, se da la disposición de incinerar estos vehículos. La mayoría de estos vehículos estaban con ropa usada, es lo que más llama la atención. Antes, como ustedes saben, los vehículos estaban con televisores y una serie de... Con línea blanca. Ahora, casi todos los vehículos que ingresan por esta zona son con ropa usada. Entonces ya las Fuerzas Armadas están parando allá en la frontera esta actividad. Asimismo, el día de sábado por la noche, las Fuerzas Armadas junto a la aduana han comisado 1.248 celulares en un bus, el cual ha sido comisado y trasladado a la aduana en la ciudad de Oruro. Acá estamos viendo que los contrabandistas están cambiando sus estrategias para meter especialmente mercadería de gran valor económico. Asimismo, el día de ayer en el sector de Patacamaya, las Fuerzas Armadas han interceptado 3 camiones. Uno de ellos ha sido incinerado por la reacción de los contrabandistas cerca de Patacamaya. Entonces todo esto va a ir a sumar esos 106 vehículos comisados durante los anteriores días, ¿no? ¿Qué están buscando las Fuerzas Armadas? Que continúan trabajando en forma permanente allá en la frontera, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y así progresivamente, ¿no? No se está abandonando la frontera. Viceministro, ¿cómo es que reaccionan los contrabandistas para tener que incinerar vehículos? ¿Reaccionan con armamento? Porque tengo entendido que en lo último ha habido incluso un miembro de las Fuerzas Armadas herido. Ellos reaccionan, es que ellos tienen una estructura, una organización ya desde donde protegen el contrabando, utilizando, nosotros llamamos loros, o sea, que los que informan a los contrabandistas sobre la presencia de las Fuerzas Armadas. Esta gente dispone de muchos medios, telefonía satelital, radios de comunicación. Son informantes de los contrabandistas, sí. ¿Y es la gente del mismo, de las mismas poblaciones que están en el lugar? ¿Cómo? Es gente contratada. Esta gente hace de estibadores, o sea, los que cargan la mercadería, se dispersan a lo largo del itinerario del recorrido que va a tener la caravana y van informando. Los vehículos tienen dinamitas, bombas molotov, armamento y miguelitos, pero son miguelotes porque es fierro de construcción soldado para que lancen y afecten a las patrullas de las Fuerzas Armadas que van en la persecución. Entonces es toda una estructura con informantes en vehículos, informantes en los cerros, informantes en las poblaciones, ¿no?
Las Fuerzas Armadas, según su organización, tienen un departamento segundo que actúa en los temas de inteligencia. ¿Actúa el departamento de inteligencia para poder también trabajar con ustedes y que sea un trabajo de todo el sistema operativo de las Fuerzas Armadas, poder identificar, avisar, informar? Las Fuerzas Armadas pues operan con todo un sistema operativo donde la base de las operaciones está en la información. Esta información es manejada en forma profesional. No solamente hay una estructura de inteligencia militar. En la frontera también tenemos un sistema de inteligencia estructurado bajo personas captadas por nosotros para que nos vayan informando. Si no hay información, no hay operación exitosa. Pero esta información también tiene una contrainteligencia que es utilizada para poder fortalecer las operaciones en frontera. Por eso nosotros hablamos de los niveles de conducción: operaciones, inteligencia, el apoyo logístico, el apoyo personal. Ahora el personal allá ya no es las Fuerzas Armadas, ya no manda cualquiera, es personal ya capacitado para estas actividades, basados en la ley 1053 y en las otras leyes que fortalecen la lucha contra el contrabando, ¿no? ¿Hay una fuerza especializada entonces en lucha contra el contrabando? Sí, ya cada 4 meses se va relevando al personal y ese personal cada vez adquiere más experiencia. Ya no van a la frontera como al principio sin experiencia y sin conocimiento de la norma, las leyes jurídicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y especialmente el conocimiento de la ley de aduanas. Ahora ya la gente que está allá ya tiene el conocimiento suficiente, pero fortalecidos por los principios y valores que nos van inculcando las Fuerzas Armadas a lo largo de nuestra carrera, que es el trabajo y la honestidad básicamente, ¿no? Usted nos dice que, bueno, es crimen organizado el que está en la lucha contra el contrabando. En los camiones hay bombas molotov, dinamita, armamento, los miguelitos que son unos clavos más o menos en esta posición que cuando uno pasa prácticamente revientan las llantas. Logísticamente, el lado boliviano, las Fuerzas Armadas que están en esta lucha contra el contrabando, ¿tienen todo el apoyo logístico, también satelital, de drones, armamento? Se está implementando esto por primera vez en la historia de nuestro país. Ya hablamos de una política y estrategias organizativas claras para hacer frente a esta amenaza a la economía del Estado y a la seguridad. Es por ello que ya hemos concluido la construcción de 25 puestos militares adelantados a cargo de Cofadena y Enauto, que dependen de nuestro Ministerio de Defensa. Asimismo, en estos días vamos a empezar a implementar los puestos militares operacionales en los puntos estratégicos en la zona de seguridad fronteriza. Asimismo, ya estamos en lo último para dotar de drones a cada puesto para que puedan operar con mayor eficiencia. Ya se han adquirido 48 vehículos equipados justamente para este tipo de operaciones, motocicletas para que puedan realizar el reconocimiento y la seguridad allá en la frontera. De a poco estamos fortaleciendo con medios a las Fuerzas Armadas. Asimismo se ha dotado de 400 chalecos antibala, ¿no? Y entonces es un trabajo en el cual estamos equipando a las Fuerzas Armadas, pero en forma escalonada. Es bien difícil asumir una decisión para comprar, por ejemplo, los drones. Tenemos que pensar bien. Si nos equivocamos, claro, no vamos a cumplir con la misión. 24 puestos adelantados. 25 puestos adelantados. ¿Cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas están en esta difícil tarea? Tenemos que diferenciar. La cobertura estratégica está a cargo en las operaciones terrestres del Ejército, en las operaciones lacustres, la Armada Boliviana. Entonces, en Perú tenemos 2 tipos de operaciones, terrestres y lacustres. En la frontera con Chile todo es terrestre. En esta frontera están soldados responsables de la seguridad y del reconocimiento y seguridad fronteriza, soldados con oficiales en estos puestos. En la zona de seguridad fronteriza, que es a los 50 kilómetros al interior, está la Fuerza de Tarea Conjunta.
todos son profesionales allá y ellos son los que operan en forma rápida y flexible en las operaciones en la lucha contra el contrabando. ¿Esta fuerza de tarea conjunta es Fuerzas Armadas más Policía? En esta fase del control fronterizo todavía no está nuestra policía. Una vez que tengamos el control de la frontera y de la zona de seguridad fronteriza, ya vamos a trabajar con nuestra policía, la aduana y las otras instituciones responsables de la lucha contra el contrabando. En este momento, por la gravedad y la violencia en la cual se accionan los contrabandistas, estamos haciendo solamente con las Fuerzas Armadas. De toda la extensión de territorio o puntos fronterizos que hay, ¿cuáles son los más vulnerables? ¿Cuáles son los más delicados? Ahora hemos estado escuchando mucho, por ejemplo, del Salar de Coipasa. Para nosotros los lugares vulnerables son el Salar de Coipasa propiamente dicha. Ya hemos ocupado y ha construido Cofadén un puesto en Guayas, que está en la parte izquierda del salar. Y en la parte derecha está una zona donde nosotros compartimos un pedacito del salar que se llama Panavinto. Todo en Oruro, ¿no? Es en Oruro. En este lugar, a este lugar llegan los vehículos, son organizados en ese pedazo del salar y luego salen pues a gran velocidad para ingresar a nuestro país. Ahí hemos tenido la mayor parte de los conflictos violentos de parte de ellos. Hace unas 2 semanas, justo en este lugar, nos han reaccionado los narcotraficantes y han respondido con armamento de grueso calibre hacia las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hacen? Atacan y retornan, pasan la línea de frontera y ya están en el otro país. No se puede hacer nada. Con armamento de grueso calibre, estamos hablando de fusiles. Fusiles, pistolas, fusiles, y disparan pues a matar. Es gente sin principios ni ética. Otro lugar que para nosotros que es vulnerable es el sector de la Queca. También ya hemos terminado la construcción del puesto. Detrás del Salar de Uyuni tenemos Lica, Bellavista, Zigzigua. Zigzigua para nosotros ha sido el punto más conflictivo en este tiempo. Ahora ya estamos ocupando el puesto. Es a consecuencia de solo la ocupación del puesto es que tenemos el éxito. Lo que hablaba de los 8 vehículos es entre Zigzigua, Lica y La Queca que han sido capturados estos vehículos, ¿no? Detienen los vehículos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Tienen ustedes el acompañamiento permanente de la justicia, de la aduana? Sí, allá en Oruro el doctor Zapata, que es el fiscal departamental, nos da toda la colaboración. Sin su ayuda estoy seguro que estuviésemos en muchos problemas. ¿Siempre hay presencia del Ministerio Público? Siempre, siempre. Acá el doctor ha asumido una responsabilidad. Yo creo que de todos los fiscales con los que trabajo es con el que más he podido coordinar. Debo agradecer la predisposición y el patriotismo con el cual este doctor trabaja con nosotros. Acá en La Paz, con el que más hemos trabajado ha sido con el fiscal de Viacha, con el doctor Orozco, que lo han cambiado recién. Con él hemos tenido operativos exitosos. Pero también dignos, donde buscamos mostrar la diferencia que existe en los operativos con relación a ver quién está defendiendo la ley y quién está en contra de la ley. Antes a la ley 1053 no había diferencia, al militar igual, lo cautelaban y lo llevaban a la cárcel por intento de homicidio y otras cosas. Ahora ya la visión es diferente en el Ministerio Público. Es por eso que hay que nomás reconocer el trabajo y especialmente el profesionalismo en el cual trabajan los doctores, ¿no? Por eso reconozco públicamente al doctor Zapata. Volviendo a todo lo que está ocurriendo en este momento en la frontera, especialmente en los puntos álgidos que usted nos ha señalado, Coipasa, Queca, Lica, Guayas, como usted nos ha mencionado, Panavinto, en estos sectores tan vulnerables. Usted ha dicho que los traficantes como que se reorganizan en este sector del Salar de Coipasa. Ingresan
emprenden a toda velocidad. ¿Y por dónde se internan? ¿A qué lugares llegan? ¿Cuál es el segundo trabajo o el trabajo siguiente a todo esto? En el sector de Panavínto, Guaylas y La Queca salen directamente hacia el sector. Unos se dirigen hacia Salinas de Garza y Mendoza para llegar a Chayapata. Los otros se vienen hacia la izquierda, van a Zabaya, Huachacalla, tratando de tomar la carretera que va a Pisiga, Oruro. Y otros pasan al otro lado para irse a lo que es Patacamaya. Entonces se ramifican en toda esta zona. Es por eso que en varias oportunidades hemos expresado nosotros que en el interior del territorio la lucha contra el contrabando es más difícil. Claro. Ellos tienen apoyo logístico, tienen dinero, por eso corrompen a la gente y disponen de armamento y telefonía de última generación. En algún momento, cuando estuvo la presidenta de aduana acá, lamentó la complicidad, el silencio de los pobladores que en muchos casos son quienes apoyan, fomentan a los contrabandistas en contra de los propios intereses del país. Nosotros hemos sido un poco cautelosos ahí, porque hemos podido verificar que la población fronteriza no está apoyando a los contrabandistas. Son familias, desde nuestro punto de vista, grupos familiares que se dedican a esta actividad y que corrompen a algunos jóvenes, pero la población en sí no. Nos hemos reunido casi con toda la población fronteriza, en la frontera con Chile y en el Perú, y hemos podido verificar que todos reniegan por lo siguiente. Por ejemplo, los ganaderos, los que crían las llamas y alpacas, reniegan porque les destrozan los caminos y esa tierra que levantan los camiones afectan a la comida del ganado. Los agricultores, los que producen la quinoa, reniegan contra ellos porque esa tierra afecta a su producción. Y aparte de eso, como entran sin luces, van y destrozan sus parcelas de producción. Toda esa gente reniega. En las poblaciones, por ejemplo, Pisiga, donde hemos tenido muchos conflictos este año, ustedes saben, tenemos un fallecido, varios heridos, tanto militares como contrabandistas. La población en sí está en contra del contrabando. Los que viven allá y se dedican a las actividades propias del comer, etcétera, etcétera, en la zona. Lo mismo en Charaña. En Charaña la gente reniega contra el contrabandista, porque son grupos específicos. Viceministro, volviendo a la incineración de vehículos, usted ha dicho que sobrepasaron la agresividad, la reacción de los contrabandistas, por eso es que se procedió a incinerarlos. Uno ve el tema del medio ambiente, no sé, tal vez otra forma para inutilizar los vehículos que se intentan recuperar con violencia. ¿Se ha visto esta posibilidad? La ley 1053, uno de los artículos, da la potestad de la destrucción tanto del vehículo como del contrabando que ingresa. Está dentro de la ley. Dentro de la ley, pero si nosotros vemos el medio ambiente, sí debemos precautelar el medio ambiente, pero también en este caso estamos en una situación, en una acción y reacción violenta de parte de ellos. Si las Fuerzas Armadas no asumen esa responsabilidad, tendríamos más heridos y más fallecidos en la zona, porque ellos cuando ven que la mercadería está ahí, hasta recuperar no descansan. Una vez que ven ardiendo el camión o el vehículo, recién se retira. Entonces es una acción necesaria. Además, con la destrucción de los camiones y de la mercadería, nosotros estamos afectando la economía de los contrabandistas que manejan mucho dinero. Entonces tenemos que ver desde esa visión y esa perspectiva. El medio ambiente, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Se ha incinerado y esa chatarra es llevada a un lugar para, posteriormente, muchos aprovechan los pobladores de la zona, ¿no? En levantar ahí el chasis y las cosas que sobran de esto. Pero no se deja en la zona, no se deja. Viceministro, ¿los funcionarios militares que están ahí cuentan con algún seguro de vida adicional? El Ministerio de Defensa ya está haciendo el trámite correspondiente. Desde enero hasta la fecha tenemos más de 40 heridos. Solamente en estos 4 días tenemos 3 heridos. Uno en el sector de Chaguaya, donde un
yo digo un delincuente que había estado consumiendo bebidas alcohólicas, un irresponsable, va y embiste a la patrulla que estaba controlando, hiriendo a 2 militares. Se da la fuga, los otros lo persiguen, como no paraba, hacen uso del arma de fuego. Cuando capturan la camioneta esta, verifican que al volante hay un borracho que está con su familia. A ese extremo llega la irresponsabilidad. Es por eso que debemos analizar bien la razón y la causal para la reacción de los militares en el caso del uso del arma de fuego. Este individuo ha puesto en riesgo la vida de los militares. Hay 2 militares internados por culpa de él. Entonces, y además utilizan este tipo de artimañas para que por otro lugar esté entrando el contrabando. Ellos están cambiando sus estrategias. Entonces hay que tener nomás la capacidad de hacer un análisis claro sobre esta situación. Se ve, pero la posibilidad de darles un seguro de vida adicional a los funcionarios militares que están ahí. Sí, ya nuestro ministro de Defensa, el arquitecto Zabaleta, ha dado la disposición. Y en este momento se están haciendo los trámites para que dispongan de un seguro de vida, ¿no? Porque están poniendo en riesgo en forma permanente su vida allá en la frontera. Las acciones de violencia en la frontera con Chile, en la lucha contra el contrabando, la presencia de las Fuerzas Armadas bolivianas en la frontera, ¿no ha generado algún tipo de susceptibilidad con las Fuerzas Armadas chilenas o se coordinan acciones con las Fuerzas Armadas de Chile? No, en la frontera con Chile el 100% del esfuerzo de la lucha es de nosotros, del Estado plurinacional. El 100% de la responsabilidad de la lucha contra el contrabando en la frontera chilena es responsabilidad del Estado boliviano. ¿Y hay alguna coordinación con las Fuerzas Armadas chilenas? No. Ninguna, porque el traslado de la mercadería allá en Chile es legal. Hay una ley, la ley Iquique, que en su objeto principal dice que toda mercadería en tránsito por territorio chileno debe estar a nombre de chilenos. ¿Qué pasa? El 2018, Iquique ha vendido mercadería por un valor de 4.280 millones de dólares. Imagínense la cantidad de plata. De esos 4.280 millones de dólares en mercadería, es trasladado con esta ley el 60% a la frontera con Bolivia. Eso es legal porque ahí están pagando los aranceles, los impuestos, dan trabajo a los estibadores, dan trabajo a los camioneros, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se convierte en ilegal? Cuando cruzan la línea de frontera. Ahora que nosotros, en esta nueva propuesta del Estado para la lucha contra el contrabando, nosotros consideramos que el contrabando debe morir donde nace, lo que dice nuestro presidente. Él en varias oportunidades ha expresado, ¿dónde nace el contrabando? En la línea de frontera. ¿Dónde debe morir? En la línea de frontera. Porque más adentro es muy difícil controlar. Es difícil. Ahí los contrabandistas son vulnerables. Entonces, ¿qué estamos haciendo para eso? Estamos destruyendo los caminos que los chilenos han construido para invadirnos con contrabando. Han generado una ley para una invasión con el contrabando. ¿Para qué? Para afectar al empresariado privado, a los productores de alimentos particularmente. Entonces ya tenemos resultados positivos. Nunca yo creo que vamos a poder coordinar actividades, o tal vez en el futuro, no sé, pero en este momento el esfuerzo al 100% es de las Fuerzas Armadas para parar esta agresión a la economía del Estado. Viceministro, ha sido usted muy amable, muchas gracias por venir. Le agradezco el esfuerzo porque además usted ha estado con mucho trabajo el día de hoy y bueno, al final de una jornada tan agotadora se ha dado tiempo para poder venir a Jaque Mate e informarle a la población de esta tarea tan difícil, tan dura que tienen en este momento las Fuerzas Armadas en la lucha contra el contrabando. Muchísimas gracias. Gracias, viceministro. El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, acompañándonos esta noche. Estamos listos ya para enlazarnos.